Bienvenidos a Hablar y Hablar, con el audiolibro El amor no se mendiga de Miguel Ángel Núñez. El problema del dolor emocional. El dolor físico, en general, se lo puede calmar con analgésicos, pero el sufrimiento emocional es muchísimo más complejo y trae consecuencias aún más difíciles de sortear que los malestares del cuerpo. Una persona que sufre por una situación que le parece intolerable tiene sintomatologías que el resto de las personas no entiende, porque no hay nada visible que les permita entender el dolor que está viviendo la otra persona. Cuando Alejandra conoció a Sandro, pareció que su vida tomaba un giro adecuado. Él se portaba tan bien con ella que la hacía sentir la mujer más amada del mundo. La elogiaba constantemente. Poco a poco fue haciéndole sugerencias que a ella le molestaron. Sin embargo, no dijo nada por temor a que él la dejara. La primera vez que le propuso tener relaciones sexuales, ella reaccionó ofendida, pero él la amenazó con buscar a otra chica más complaciente. Finalmente, por temor ella accedió, aunque después comenzó a sufrir por el sentimiento de culpa. Después de algunos meses de tener relaciones y sintiendo que a él lo único que le interesaba era utilizarla, le dijo que no quería más. Él se rió de ella y le dijo que la había buscado porque sabía que estaba tan desesperada que terminaría consiguiendo lo que quisiera. Le dijo un par de obscenidades y se fue. Ella quedó devastada. Sintió que había sido engañada. Paulatinamente el inmenso dolor que sentía la hizo perder el apetito. No quería hacer nada, se aisló y un día en un arranque de locura se tomó una botella llena de calmantes que utilizaba su madre. Felizmente un familiar la sorprendió desfalleciente. La llevaron al hospital, le hicieron un lavado estomacal y se pudo salvar. No obstante, el daño emocional está hecho. Se ha convertido en una persona desconfiada y cree que nunca volverá a amar a alguien. Además, siente que al haberse entregado de esa forma, ha perdido algo más que su virginidad. Ya no confía en que alguna vez vuelva a amar. El dolor emocional es difícil de atender porque quienes sufren llevan sus heridas por dentro y en muchos casos no saben cómo hacerles frente. Por otro lado, la angustia de verse ante una situación que supera emocionalmente puede llevar a tomar decisiones equivocadas que en muchos sentidos aumentan el dolor. Siempre hay una salida. Lo primero que hay que entender es que siempre hay una salida. Nadie está en una situación tan desesperada como para no buscar ayuda y salir del pozo anímico en el que se está. Desesperar porque no se tiene pareja mientras los demás gozan del privilegio de estar con alguien puede llevar al agotamiento emocional y de ahí a la depresión hay un paso. Si otras personas tienen a alguien que las ame y tú no encuentras a esa persona especial que te va a acompañar, desesperar no te va a ayudar. Debes concentrarte en descubrir qué es lo que te impide conocer a alguien. Las razones pueden ser muchas, pero algunas que deberías indagar son: si aprendiste a ser malcriado o malcriada, o engreída o engreído, y siempre te dieron en el gusto y en tu casa se hizo lo que exigías, no te olvides que los posibles pretendientes huyen de las personas así. Analiza los modelos de tu hogar de origen. Si te enseñaron a ser dependiente, es probable que eso sea un impedimento para conocer a alguien. Seas varón o mujer, debes aprender a tomar tus propias decisiones aunque te equivoques. Reflexiona si has tenido alguna mala experiencia en tu niñez, abandono paterno o materno, mala relación con tus padres, algún abuso físico, emocional o sexual. Cualquiera de esos factores puede hacerte temeroso o miedosa para confiar en alguien, y no se puede construir una relación de pareja sin confianza. Examina qué concepto tienes de ti mismo, de ti misma. Si sientes baja autoestima, es probable que eso sea un gran factor para poder tener una relación sana con una persona. Quienes tienen una mala imagen de sí mismos tienden a huir de los compromisos en un extremo o a aferrarse a las personas como si fueran su tabla de salvación, y en ambos casos logran ahuyentar a sus pretendientes. Piensa si tienes algún problema de timidez. La timidez es un síntoma de inseguridad emocional que se puede solucionar, en algunos casos con tratamiento profesional. Si no se soluciona, puede ser un impedimento para conocer a una persona que pueda compartir tu vida. ¿Cómo encontrar paz? ¿Cuál es el camino a la felicidad? No se llega quedándose quieto, sino actuando. Muchos oran mientras esperan que lleguen las bendiciones, sin hacer nada, pero así no resulta. Dios da fuerzas al fatigado
Lo dice en Isaías 40:29. No dice que fortalece al que no hace nada. El mismo concepto repite Jesús de otra forma al invitar: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. En Mateo 11:28. La lógica es: cánsate, que te voy a ayudar para continuar. La paz se encuentra no descansando, sino trabajando, haciendo tu parte, esforzándote en lo que te corresponde. Hay quienes desesperan por no poder encontrar la salida, pero no se esfuerzan suficientemente en buscar el final del túnel. Un hombre que se perdió en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, el lugar más árido del mundo. Lo encontraron varios días después desfalleciente. Había sobrevivido durmiendo en el día enterrado en la arena y haciéndose un refugio con rocas y caminando en la noche. Juntó agua de manera ingeniosa con su camiseta que la dejaba sobre una roca para que se llenara de rocío. Caminó, con la seguridad de que encontraría a alguien, un oasis o un camino. Es lo que sucedió finalmente. Se sentó al lado de un sendero esperando que pasara un vehículo. Estuvo ahí esperando casi 12 horas. Cuando le preguntaron cómo sobrevivió, su respuesta fue: no estaba dispuesto a darme por vencido. Es la misma respuesta que deben dar quienes tienden a desesperarse. No hay que darse por vencido. Bajar los brazos es dejarse morir. Mientras se sigue luchando, hay esperanza. Amar es un don de Dios, pero es nuestra la responsabilidad de encontrar a la persona que nos ame. Esa tarea no la hará nadie por nosotros, ni siquiera Dios. Dios nos puede guiar, dar fortaleza, otorgarnos discernimiento y las fuerzas para mantenernos confiados, pero la decisión siempre será nuestra y de nadie más. Una persona en el momento inadecuado no es la correcta. Cuando no es el tiempo, tampoco es el momento para estar con alguien. En la adolescencia, cuando se está en secundaria, no se está en condiciones de elegir a alguien. Estar con otra persona como enamorado en esta época es una mala decisión. Y, definitivamente, en medio de la falta de esperanza y la sensación de desamparo, no se puede decidir sobre algo tan importante como el amor. No es malo esperar. Nadie se ha muerto por postergar sus afectos, pero muchos han arruinado la vida por adelantarse. Antes de buscar pareja primero, debes esforzarte por construirte a ti mismo. Invierte en formar tu vida y en descubrirte para que cuando aparezca alguien en tu vida tengas algo que compartir y no te aferres a otra persona como si fuera tu tabla de salvación. Hay hombres que nunca partirán, de Miguel Arteche. Hay hombres que nunca partirán y se les ven los ojos, pues uno recuerda sus ojos muchos años después que han partido. Con la desolación de su ausencia, uno comprende que no han vivido en vano y que su esperanza es la única esperanza digna de ser vivida. Y los hombres que nunca partirán suelen no aparecer en los periódicos, suele no hablarse de ellos en las radios, su imagen no gesticula en la televisión, no son gente importante, no circulan de entre las altas esferas. Son aquellos que aceptaron el sufrimiento y lo hicieron suyo para la salvación de otros hombres, sin decir una sola palabra, pero dejaron abiertos, bien abiertos sus ojos, para que nunca los olvidemos cuando hayan partido. Miguel Arteche, Antología de 20 años. Capítulo 7. La trampa de la ignorancia. Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Benjamín Disraeli. La ignorancia es peligrosa. Hace que las personas tomen decisiones basadas en prejuicios, ideas folclóricas o preconceptos sin ningún tipo de fundamento. La cultura popular es una gran fuente de este tipo de información que es avalada por individuos que no se dan el trabajo de analizar las causas de las situaciones y simplemente aceptan determinadas ideas porque todo el mundo piensa igual. Francis Bacon solía decir: saber es poder. Muchos por no informarse se convierten en débiles, en individuos que no son capaces de tomar buenas decisiones simplemente porque no conocen suficientemente a la persona con la que enamoran o porque tampoco se conocen a sí mismos. Por lo tanto,
En ambos sentidos están ciegos. Caminan a tientas sin tener la información adecuada para tomar decisiones coherentes. Conocerse a sí mismo. Pareciera ser obvio, pero hay personas que no se conocen a sí mismas. Hay preguntas fundamentales que deberías hacerte. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿Qué busco en la persona de la cual me enamore? ¿Qué situaciones de mi niñez me han afectado más? ¿Qué aspectos de mi personalidad no me agradan? ¿Qué aspectos de mi personalidad me agradan? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué errores de mis padres no quisiera cometer? ¿Qué hicieron bien mis padres y quisiera repetir en mi vida? ¿Dónde deseo estar dentro de 5, 10 o 20 años? ¿Qué espero de la vida? ¿Cuál es mi mayor ambición? No son preguntas para tirarlas por la borda o para mirarlas de manera banal. Las respuestas que demos determinarán el camino que seguirá nuestra vida. Si sabemos qué queremos, entonces será más sencillo elegir a la persona que será nuestro compañero o compañera para estar con nosotros el resto del viaje. Sin embargo, cuando somos ignorantes de quiénes somos, entonces el sendero se torna en resbaladizo y complejo. No sabemos hacia dónde vamos. Los peligros del ignorar. Baltasar Gracián, el escritor español del llamado Siglo de Oro, solía decir de manera irónica que el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Quien desea aprender debe ser humilde para reconocer que tiene aún que saber más. No hay forma más sencilla de fracasar en la vida que ser ignorante. Y no nos referimos a la información que recibimos en el colegio o las que nos dan los libros, sino a otra más sutil y compleja que es el saber quién es la persona de la cual nos enamoramos. Muchos se dejan llevar por la mentalidad de teleserie y creen en algunos absurdos como el amor a primera vista, que no es otra cosa que la presunción y el orgullo, llevado a su máxima expresión. Cuando no conocemos de manera adecuada a la persona con la que nos enamoramos, entonces nos arriesgamos a sufrir desilusiones o comprometernos en relaciones que finalmente nos harán daño. El peligro de no conocer adecuadamente es que podemos tomar decisiones en base a intuiciones o señales equivocadas y luego pagar el precio por habernos dejado llevar sin analizar adecuadamente o no recabar la información necesaria. Amar y conocer. En la Biblia se relaciona el amar con el conocer en 1 de Juan 4:8. De hecho, el verbo más relacionado con amor en la Biblia es conocer. Amar, en muchos sentidos, es precisamente eso, conocer. Tener información de una persona que nos convence que es a quien estamos más capacitados para amar y aquella que podrá amarnos mejor. El amor es un riesgo. No sabemos exactamente qué va a suceder con nosotros en el proceso de amar. Sin embargo, se torna más peligroso cuando nos dejamos llevar sin conocer. No deja de sorprenderme la manera en que muchos jóvenes encaran sus relaciones de pareja. Es asombroso el poco tiempo que se dan para conocerse, y al no saber adecuadamente quién es la persona en la que están interesados, entonces eligen en base a señales erróneas. En el amor, no saber es un peligro. Es la fórmula más segura para fracasar. ¿Cuál es la mejor forma de conocer? Es una pregunta habitual. La respuesta no es fácil de aceptar, especialmente por los que están imbuidos por la mentalidad de telenovelas. La mejor forma de conocer es mediante la amistad. Cuando dos personas son amigas, sin compromiso afectivo amoroso de por medio, suelen ser naturales y mostrarse tal como son. La peor manera de conocer es enamorando. Los que se comprometen en una relación amorosa comienzan a temer mostrarse tal como son, y en muchos casos se mienten a sí mismos y no se muestran tal como son. No quieren perder a la persona que dicen amar, mostrándoles aspectos de su vida que podrían eventualmente ahuyentar al otro. Por esa razón, la mejor forma de conocer es la amistad, porque no implica compromiso amoroso y porque las personas actuarán de manera natural sin intentar mostrar lo que no son. Algunas personas de forma infantil suelen decir que entre amigos no pueden hacer el amor de pareja. Eso es absurdo. Dos personas que han sido amigos incondicionales están en mejores condiciones de convertirse en pareja que quienes apenas se conocen. De hecho, ya de adultos, casados, la mejor manera de mantener un matrimonio
es la amistad. Las parejas con lazos de amistad más profundos son las que perduran en el tiempo. Las ventajas de saber. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Proverbios 14:15. Se podría decir, el poco criterioso cree cualquier cosa. La persona prudente analiza cuidadosamente la decisión que va a tomar. Muchos errores se cometen por no tener la información completa. Cuando se tienen datos parciales, entonces se toman decisiones equivocadas. Raquel se fijó en Andrés el primer día que llegó él al colegio. Parecía un típico ganador. Conversaba con todo el mundo y tenía una sonrisa amplia. Se ganaba la confianza de las personas rápidamente. Solo le pareció extraño que se incorporara a mitad del semestre. Cuando le preguntó la razón, él simplemente dijo que sus padres se habían cambiado y que por eso tuvo que buscar otro colegio. Un día, una profesora se le acercó y le dijo, «Ten mucho cuidado con ese muchacho. Apenas lo conoces. Averigua más antes de hacerte su amiga. Vas muy rápido». Ella se molestó y le dio un gracias fingido, aunque en su interior se decía a sí misma, «¿Qué se cree? Yo sé bien lo que hago». Con las semanas se hizo evidentemente que él se interesaba en ella y era recíproco. Cuando se pusieron de enamorados, no sorprendió a sus amigos, aunque sí a algunos profesores que no vieron con buenos ojos que Raquel, una de las mejores alumnas, estuviese enamorada de un chico que apenas conocía. Al pasar los meses, ella comenzó a mostrarse diferente. Dejó de participar en actividades de la escuela como lo hacía antes. También abandonó las responsabilidades que tenía en la iglesia. Andrés se mantenía imperturbable, como si fuera el único ganador del colegio. Lo que antes parecía simpático, ahora se veía como arrogancia. Raquel casualmente se enteró que su enamorado no le había dicho toda la verdad. En realidad, sus padres no habían sido cambiados de lugar. Él había sido expulsado de su colegio anterior. Al tiempo, un conocido que sabía quién era él, contó que Andrés había sido echado de al menos 3 colegios porque detrás de esa sonrisa había un manipulador que se ponía violento cuando alguien no accedía a lo que él quería. Raquel entendió lo que era evidente. Cada vez tenía menos tiempo para sí misma. Todo giraba en torno a él. Le costó terminar la relación. Él la amenazó e incluso le gritó algunas obscenidades. Cuando conversamos sobre lo que le había ocurrido, su reflexión simplemente fue: no lo conocía bien. Debía haber preguntado y no hacer como si nadie tuviera que darme consejos. El mayor peligro de la ignorancia es la posibilidad de ser dañados, y cuando queramos salir de una mala relación, podríamos haber sido tan afectados que demoraremos en poder sanar las heridas. Hay que informarse. Lo que impide conocer verdaderamente. El orgullo ciega. Hace que las personas se nieguen a ver lo evidente. Para conocer hay que ser humildes para escuchar, aunque lo que digan no sea algo que me agrade. El miedo desinforma. Cuando se teme la soledad o el rechazo, entonces aceptamos creer aunque eso signifique autoengañarnos. Algunos no indagan como corresponde por temor a encontrar algo que pueda afectar las decisiones que estamos tomando. Como alguien me dijo alguna vez, prefiero no saber, así no me veo obligada a sufrir. Esa actitud es absurda. Si no se sabe hoy, en algún momento se sabrá y será inevitable sufrir. En algunos casos, el dolor será mucho mayor por no haber sabido a tiempo. ¿Qué debe saber una mujer? Hay preguntas que debes hacerte. De otro modo, cometerás errores que podrían evitarse si tienes la información pertinente. Su amistad, ¿me aleja o me acerca a Dios? La relación con Él, ¿me hace sentir más útil con otras personas? ¿Me ha presentado a su familia y amigos o más bien lo evita? ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es una persona pura? ¿Tiene un carácter noble o solo intenta impresionarme? Si me proyecto con Él hacia el futuro, ¿es la persona con la cual me sentiría feliz viviendo? ¿Me respeta sin intentar anular mi individualidad? ¿Procura sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo trata a su madre? ¿Tiene paciencia conmigo o es criticón, dominador y autoritario? ¿Seré feliz con alguien así? ¿Qué debe saber un varón? Por su parte, un varón debería preguntarse cosas similares y además, su amistad, ¿me acerca o me aleja de Dios?
¿La relación con ella me hace una mejor persona? Si me proyecto a futuro, ¿el carácter de ella me hará feliz? ¿Es una persona ordenada y no caprichosa? ¿Es responsable en lo que hace? ¿Se preocupa solo de su apariencia física y la ropa que usa, o tiene otros valores que también señala? ¿Guía su vida en base a principios o solo es impulso antojadizo? ¿Cómo se comporta con otros varones? ¿Es recatada y cuidadosa? ¿Se preocupa de conocer a mi familia? ¿Está interesada que su familia me conozca? Errar al enamorarse es poner una pesada piedra en el camino de la felicidad. Algunos pavimentan su vida de desengaños y fracasos, simplemente por no hacer lo correcto. La ignorancia en el amor es fatal, produce más infelicidad que cualquier otra cosa. Nadie debería decir, es que no lo supe antes o no estaba informado. Amar es conocer. La mano que buscabas. La mano que buscabas, de Alejandra Basualto. Era la noche abovedada y quieta, en el áureo silencio de los templos, la luz colgando imperceptible de esos extraños soles nocturnos y secos. Todo un tiempo de espera, un tiempo gélido de muerte, blandiendo nieblas sobre tu cabeza. No podrás detenerte, los minutos van huyendo por los antiguos muros, mientras la noche sangra en la penumbra y ese fuego te va quemando lento. La mano que buscabas en el aire se precipita apenas, y tú sabes que la noche te guarda más oscura y más ajena. Capítulo 8. La trampa del mal modelo. El ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer. Morris West. Ingrid nunca se consideró a sí misma como una mujer extraordinaria, aunque sabía que algunos jóvenes se interesaban en ella. Vivía con sus padres y 2 hermanos varones, uno mayor y otro menor. A menudo veía a sus progenitores discutir. En ocasiones el ambiente era tan tenso que daba miedo estar en casa. Muchas veces sorprendía a su madre llorando en silencio mientras realiza las tareas de la casa. El trato de su padre generalmente era rudo y poco considerado. Su mamá solía decirle que así era la vida y había que aprender a vivir con lo que le había tocado. Ingrid llegó a creer que así eran las familias. Se discutía, se decían cosas y luego todo volvía a cierto nivel de normalidad. Ella había aprendido a oír de los arrebatos de ira de su padre. No había visto que alguna vez le pegase a su madre, pero sí había escuchado muchas de las palabras hirientes que le decía. Su hermano mayor más de una vez había tratado mal a su madre, sin que su padre hiciera nada. Cuando cumplió 16 años, se enamoró de un compañero del colegio que hacía mucho tiempo que la cortejaba. No se lo dijo a sus padres, sintió que ellos no tenían que opinar. Además, tenía miedo de la reacción de su padre, que solía ser muy celoso. Al tiempo, su enamorado le dijo una grosería porque no estuvo a tiempo en un lugar donde había quedado. Ella no reaccionó, al menos externamente. Sintió que se había equivocado y que tenía razón él para tratarla así. Con el pasar de las semanas comenzó a exigirle que no se juntara con sus amigas y que los ratos libres solo los pasara juntos. Ella lo encontró normal, sintió que él estaba enamorado y por eso se lo pedía. Sin embargo, comenzó a notar que su compañero empezaba a darle instrucciones sobre lo que tenía que hacer, la ropa que tenía que usar, los lugares donde debía ir y con quién debía juntarse. Un día Ingrid se atrevió a decirle que no, y él se indignó y le dio una bofetada. Ella salió corriendo y se encontró de sopetón con su profesora de educación física, que la vio llorando y tomándola del brazo, le rogó que le contase qué le pasaba. Es que yo no he hecho las cosas que él quiere, por eso él ha reaccionado así. Yo tengo que cambiar. ¿Qué? ¿Estás loca?, le dijo su maestra. Él te agredió y eso no está bien. Eso es un acto de violencia que atenta contra tu dignidad como persona. Ingrid se quedó pasmada. Nunca antes alguien le había dicho que probablemente el modelo de vida que había visto estaba mal. La profesora le dijo que hay maneras de actuar que no son correctas, y una de esas es agredir o maltratar a otra persona. De ningún modo es admisible, ni aun cuando exista una posible justificación. Nada es excusa para la violencia. Con el tiempo dejó a su novio. Se hizo amiga de la profesora de educación física. Ella le invitó a su casa a almorzar, y en las pocas horas que estuvo ahí, pudo darse cuenta que hay otras formas de actuar que ella nunca había conocido. Los modelos que vemos y recibimos dejan marcas en nuestra vida, más allá de lo que podemos comprender completamente. De hecho, para algunos lleva toda la vida el separarse de modelos inadecuados para optar por otros más positivos.
A los padres no se los elige, pero es verdad, a los padres no se los elige. Vienen a nuestra vida sin que podamos decir o hacer nada. Pero somos personas inteligentes y tenemos la responsabilidad de entender qué está bien y qué no. Cuando los jóvenes se enamoran, afloran los modelos que han impactado su vida. En la relación que establecen, se hace evidente si tuvieron ejemplos adecuados o no. En muchos casos, es una experiencia muy dolorosa darse cuenta que los progenitores han hecho daño con lo que han mostrado en sus vidas. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo alguna vez: un buen padre vale por 100 maestros. Y es cierto, porque las lecciones que se aprenden en el hogar tienden a perdurar el resto de la vida. Pero ¿qué se le hace ante la presencia de un mal padre o una mala madre? ¿Cómo paliar el impacto que esa situación ocasiona? ¿Cómo evitar sufrir las consecuencias? Lorena me dijo enojada: odio a mi madre, ojalá se muriera. No estoy acostumbrado a escuchar palabras tan duras, pero he aprendido que hay que dejar hablar a las personas para que saquen lo que hay en su interior, para de ese modo lograr entenderlas. ¿Qué te ha hecho?, le dije con cuidado. De todo, me dijo enfadada. Ha hecho muchas cosas, como abandonar a mi padre, andar con un hombre y con otro, y ser irresponsable con todo lo que hace. Los platos rotos los pagamos mis hermanos y yo. Luego de escucharla, no pude dejar de sentir compasión por esa chica que a los 14 años ya tenía sentimientos tan fuertes en contra de su madre, que seguramente demoraría años en curarse de la ira que sentía. A veces las acciones de nuestros padres nos molestan hasta el grado de querer que no estén a nuestro lado. Eso no es anormal, especialmente cuando hay razones fundadas para creer que ellos se han equivocado. Sin embargo, por mucho que nos enojemos, no podemos cambiar a los padres que tenemos, pero al menos podremos aprender a elegir de manera sabia lo que deseamos hacer con nuestras propias vidas. Elegir los modelos. La pregunta es: ¿cómo elegir buenos modelos si no tenemos ejemplos adecuados en nuestro hogar? No es una tarea fácil, pero al menos existen alternativas. Conocí a Joaquín en circunstancias extrañas. Lo vi leyendo un libro en un lugar donde era difícil encontrar a un jovencito de 13 años leyendo. Su barrio pobre no invitaba a leer. Participábamos en una acción de solidaridad con personas desposeídas y habíamos ido ahí con un grupo de universitarios a ayudar en lo que pudiéramos. Cuando conversé con él, le pregunté qué le gustaba leer. De todo, pero especialmente biografías. Así que le prometí llevarle un par de libros de biografías que tenía en casa. Pero antes de irme me ganó la curiosidad y le pregunté por qué le gustaban este tipo de libros. Le brillaron los ojos y con una seriedad que ya quisieran algunos adultos, me dijo, con seguridad: bueno, cuando leo la vida de otras personas, aprendo otras formas de vivir. Además, sé cómo se puede salir adelante. En casa no tengo muy buenos modelos que digamos. Cuando indagué un poco más, me enteré que su padre era alcohólico y su madre luchaba por sacarlos adelante a él y a su hermano, y hacía todo lo posible para que se mantuvieran lejos de drogas y el alcohol. Ese joven había aprendido gracias a un regalo que le dio otro universitario que había ido antes que yo, que es posible encontrar modelos en otras personas, aunque sea a través de la lectura. Ya lo decía el escritor francés Marcel Prévost: el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Aprender a discriminar. Cuando aprendemos a distinguir entre buenos y malos modelos, entonces podemos discriminar y elegir un estilo de vida diferente. Sofía era una compañera que tuve en la universidad. Tenía una tendencia política que la hacía ser más bien fatalista. Ella solía decir: el que es hijo de ladrón será ladrón, no puede huir a su medio ambiente. Solíamos discutir y le decía que estaba equivocada. Aún sigo sosteniendo que es un error creer que el medio ambiente es tan aplastantemente que no nos deja posibilidad de elegir. Si eso fuera cierto, ¿cómo explicar la cantidad de personas que han tenido éxito y han salido adelante pese a los ambientes donde se criaron? Miles de jóvenes han vivido con malos modelos, pero han elegido vivir diferente, ser distintos. La libertad de construir nuestra vida es una prerrogativa que nos ha dado Dios. Aquí vale el dicho aquel que dice:
que no importa tanto de dónde partimos, sino a dónde llegamos. Cuando los amigos no ayudan. En ocasiones los malos modelos no vienen de la familia, necesariamente, sino de los amigos que elegimos. Algunos de ellos, copiando lo que han visto en sus hogares, comienzan a vivir de tal modo que influyen en nuestras vidas con sus valores y principios distorsionados. Francis Bacon decía una gran verdad cuando afirmaba que las conductas, como las enfermedades, se contagian de unos a otros. Puede que tú tengas buenas intenciones, pero de tanto juntarte con algunas personas, tus valores pueden comenzar a resquebrajarse. Como decía el teólogo, poeta y escritor francés Fenelon, si queréis formar juicio acerca de un hombre, observad quiénes son sus amigos. Los amigos que elegimos de algún modo condicionan nuestra conducta, nos traspasan sus visiones de mundo y la forma de encarar la realidad. Es muy difícil no dejarse influenciar por personas que hemos elegido como amigos personales. Por esa razón, debemos cuidar mucho con quién andamos y el tipo de personas que forman nuestras amistades. El apóstol Pablo advierte, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres, en 1 Corintios 15:33. Otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, en 1 Corintios 15:33. En el campo se dice, quien juega con barro no puede evitar embarrar a los demás. No es posible dejar de salpicar lo que somos a otras personas. Muchos jóvenes valoran tanto la compañía de sus amigos que ceden sus principios para no quedarse solos. Es poco sabio repetir los malos modelos. En el amor, el asunto suele ser más complejo, porque muchos jóvenes que no tienen altos valores morales toman el amor como un juego superficial y no le dan la importancia que debería tener. Un joven o señorita que aspira a vivir una vida diferente encarará el amor con la seriedad que merece, sabiendo que si actúa como corresponde, recibirá el beneficio de una vida con sentido y propósito, lo cual le reportará la bendición de poder mirar hacia atrás, satisfecho de haber hecho lo correcto. Arquitecto de tu propio futuro. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Si tus padres no fueron capaces de traspasarte modelos adecuados, pues aprende de otras personas, pero no te conformes. Si el amor que ellos expresaron fue obsesivo, dañino y mostraron conductas impropias, elige vivir de otro modo. No puedes construir tu vida justificando que eres distinto, porque no tuviste un buen modelo en tu hogar. Eso no es sabio, y a la larga se convierte en una excusa para no hacer lo que se debe hacer. Tampoco vale que culpes a las amistades que tienes por llegar a ser la persona en la que te has convertido, porque finalmente los amigos son los hermanos que elegimos. La decisión es tuya y de nadie más. Muchos jóvenes podrían hacer de sus vidas algo más digno de vivirse si eligieran correctamente. Una vida de excusas, culpando a las circunstancias o a otros por los fracasos vividos, es simplemente una justificación dicha por alguien que no entiende que todos somos lo que somos porque hemos tomado decisiones que nos han llevado hasta ese punto. Amar es el don más maravilloso que nos ha otorgado el Creador, pero tiene el potencial de convertirse en la experiencia más dolorosa de la existencia si no hacemos lo que deberíamos hacer de manera correcta. Siempre habrá personas que nos mostrarán buenos ejemplos a seguir, y del mismo modo, existirán otros que nos estarán indicando un camino equivocado. La decisión de qué senda seguir es nuestra y de nadie más. Siempre será bueno que analicemos. Quienes viven sin reflexionar van por ahí como cometas sin hilo. Hay que detenerse y establecer con claridad qué tipo de vida nos gustaría vivir y qué modelos desearíamos repetir. Cuando aprendamos a diseñar nuestra vida en función de modelos adecuados, entonces tendremos la satisfacción de construir vidas que tendrán sentido. Canción de amor de Rainer Rilke. ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo, donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos, tú y yo, nos une, como un golpe de arco, que una sola voz arranca de dos cuerdas. ¿En qué instrumentos nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? ¡Oh, dulce canto! Capítulo 9. La trampa de la vanidad.
La vanidad es un mendigo que pide con tanta instancia como la necesidad, pero mucho más insaciable. Benjamin Franklin. Salomón escribió que la adolescencia y la juventud son vanidad, en Eclesiastés 11:10. Otra traducción dice: los mejores días de la juventud son vana ilusión. Otra versión lo pone en términos aún más complejos: porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo, en Eclesiastés 11:10. ¿A qué se refería exactamente? ¿No es acaso una visión pesimista de la vida? ¿Por qué la juventud es sinónimo de vanidad, vana ilusión o absurdo en el pensamiento de este autor? La expresión vanidad puede interpretarse de varias maneras. Puede significar algo pasajero, que no perdura. En este sentido, la juventud y la adolescencia son vanas, pasan, no perduran para siempre. Así que Salomón tendría razón. No obstante, hay otra acepción. Vanidad también denota algo hueco, vacío y falto de solidez. Desde esta perspectiva, son vanidosas aquellas personas que viven en función de lo superficial y no terminan nunca por entender que la vida humana es mucho más que el momento pasajero que se vive. Según el diccionario de la Real Academia Española, también es sinónimo de inútil, infructuoso o sin efecto. En otras palabras, el vanidoso concentra su atención en aspectos de la vida que son inútiles y en acciones infructuosas, es decir, que no tienen ningún fin duradero. Como adjetivo, vanidad se relaciona con algo falto de realidad, sustancia o entidad, es decir, más ligado a la fantasía que a lo existente. En todas estas acepciones, el énfasis está puesto en lo pasajero y superficial. Vivir en función de lo transitorio. La verdad es que hay muchos jóvenes que gastan sus días en la persecución de objetivos transitorios o de sensaciones placenteras momentáneas. Les cuesta proyectar sus vidas hacia el futuro. Es como si lo efímero y lo que pasa segundo a segundo tuviera más importancia que cualquier proyección al porvenir. Hay diversos tipos de personas vanidosas. Están aquellos que han recibido todo desde la niñez, que han nacido en cuna de oro. Por lo tanto, no tienen de qué preocuparse, más que en vivir cada día gastando lo que sus padres o abuelos juntaron. Y lo hacen con tal arrogancia que pareciera que hubiesen puesto algo de su parte para poder gastar aquello que recibieron. Sus vidas son vanas porque transcurren sin sentido y sin un fin trascendente. Pero está la otra cara de la moneda. Aquellos que vienen de hogares modestos o de gente trabajadora, pero que se niegan a aceptar que la vida es de sacrificio y esfuerzo, y optan por vivir lo superficial, ahogando en drogas, alcohol o fiestas su falta de sentido. Una vida vana se diluye en superficialidades. Quienes optan por este camino también eligen amar de manera superflua. Un fenómeno contemporáneo es la denominada monogamia en serie. Cada vez se toma menos en serio la sexualidad. Los jóvenes inician su vida sexual antes, pero tienen varias experiencias sexuales con diferentes personas en periodos cortos o largos de tiempo. Todo esto no ha hecho más que incrementar el aumento de enfermedades de transmisión sexual y la promiscuidad. Sin embargo, el fenómeno comienza primero a nivel mental. Es asombroso cuántos jóvenes que viven de manera vana le prometen amor a una persona. A los pocos meses, incluso a las semanas, deciden que ya no quieren estar más con esa persona y cambian de individuo, y luego le están jurando amor a otra persona. Esta es una conducta que no parece propia de una mente saludable. Lo anterior mencionado promueve la promiscuidad emocional, no ser capaz de comprometerse con sus propios sentimientos y cambiar de una manera impresionante de una persona a otra. La vanidad mata el amor entendido como un compromiso permanente. Cada vez hay más jóvenes tomando sin seriedad el amor y sus implicaciones. Amar significa comprometerse. Eso implica que cuando decido amar también elijo permanecer y opto por ocuparme de la felicidad de otra persona. El amor no se trata de recibir, sino de dar. No es una cuestión enfocada en cómo me siento, sino en cuán feliz es la persona que digo amar. Cuando se cambia el enfoque, también el amor se muda en otro tipo de relación. No se puede ser egoísta y amar. Ambas conductas son excluyentes. Por esa razón, la Biblia sostiene que el amor para que perdure tiene que estar relacionado con Dios. En 1 de Juan 4:8. Porque visto como una conducta no egoísta, solo puede tener su origen en la divinidad. Gálatas 5:22. El que Dios sea el fundamento del amor
quita lo superficial con que se vive el amor por parte de muchos jóvenes, tanto señoritas como varones, que no toman en serio una de las experiencias más gratificantes y con más trascendencia en la experiencia humana. La cultura de la imagen. Algunos sociólogos señalan que estamos viviendo en una cultura donde el ser humano está pasando de ser un Homo sapiens, un ser pensante, a convertirse en un Homo videns. En otras palabras, un individuo de la imagen. Como dice el filósofo Giovanni Sartori, el Homo sapiens, un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se está convirtiendo en un Homo videns, una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende. La televisión y el cine tienen más impacto en la mente de los jóvenes de hoy que un libro clásico o un artículo de opinión. Un poco porque es lo que ha condicionado su cultura desde niño, y también porque los adultos que deberían formar también participan de lo mismo. Lo que provoca esta cultura de la imagen es que se dejan cada vez más a un lado los procesos racionales y se apela más a la emotividad. Eso hace que más personas se dejen guiar por la emoción y no por la razón. Parece tener más importancia el cómo te sientes al cómo piensas. El pensamiento va siendo relegado a un factor secundario en la vida de muchas personas. Esto es especialmente cierto en el caso de los jóvenes de hoy, que prefieren sentir antes que pensar, con el siguiente fracaso en sus relaciones interpersonales marcadas por la emoción y la imagen, más que por la razón y el pensamiento. La televisión y el cine se van reduciendo paulatinamente a episodios emocionales que no apelan al pensamiento ni al desarrollo de la mente. Esto va provocando una cultura de lo superficial, el pensar que la emoción es más importante que la razón. Cuando eso ocurre, se produce una tragedia en la vida de tantos jóvenes que se encuentran tomando decisiones no en función de valores y principios trascendentes, sino en función de imágenes y conceptos superficiales, producto de una cultura que exalta lo superfluo en desmedro de lo trascendente. En múltiples investigaciones que se han hecho sobre este problema, se muestra que la imagen reemplaza finalmente todo otro concepto importante. Cuando se le pregunta al común denominador de los jóvenes por qué le interesa una determinada persona, las respuestas más comunes son porque me gusta, y en general se piensa en el cuerpo, el rostro u otra característica secundaria. La Biblia dice que la belleza es pasajera, en Proverbios 31:30, pero eso no parece interesarle a personas que se concentran en aspectos superficiales que a todas luces no van a permanecer. Concentrarse en este aspecto de la persona, que supuestamente amaremos, es simplemente un absurdo, no solo por lo intrascendente, sino además por lo pasajero. Como señala el psiquiatra Enrique Rojas, el amor basado y centrado en la belleza física suele tener mal pronóstico, porque me hace sentir bien. Y en este caso, el énfasis es en la emoción y en los sentimientos, que son por esencia cambiantes. Es decir, pone su acento en algo que no va a permanecer, sino que es inestable y superficial. Ningún sentimiento permanece en el tiempo y de una forma estable. Porque sí, una respuesta común y cada vez más paradojal. Eso supone guiarse por algo que no se sabe exactamente qué es, pero que de un modo u otro condiciona la realidad de las personas. El solo es, porque sí, es sostener no tengo una razón, para pasar el tiempo. Otra respuesta de jóvenes que ven la relación de pareja con tanta superficialidad que la persona que se ama o la que interesa se convierte en pasatiempo, en alguien que es utilizado como un medio para superar la vacuidad con la que se vive. Porque yo le gusto. En otras palabras, para aprovechar la oportunidad. Total, ella o él está interesado o interesada en mí y no quiero dejar pasar este momento. Total, hay que tener pareja de todos modos. Porque mis amigos o amigas tienen pareja. Aquí se impone el criterio de la presión de grupo, antes que lo razonable de una conducta. Vistas estas razones, todas señalan un énfasis en lo emotivo y pasajero. No hay trazas de razón, reflexión y decisión fruto de la inteligencia que descarta los pros y los contras y que elige en función de lo más razonable posible. Una cultura de la imagen es la que está produciendo cada vez más divorcios, fracasos y desilusiones amorosos. No es extraño que en este ambiente existan cada vez más
Jóvenes desilusionados con el amor y sin interés real en formalizar relaciones estables y permanentes. Evidentemente, ante tanto fracaso, se genera una sensación de que no es posible amar verdaderamente, lo que es refrendado y apoyado por múltiples mensajes que nos dicen precisamente eso. Ser feliz con lo trascendente. Quien pretende vivir su vida basada en valores permanentes, no ocupará tiempo y energías en cuestiones de índole superficial o pasajera, sino que se concentrará en lo trascendente, en valores y principios que superen lo temporal y se entiendan como fruto de la reflexión y un pensamiento maduro. En un mundo donde la irracionalidad ha alcanzado niveles alarmantes, un joven que quiera dirigir su vida en base a principios, evidentemente parecerá extraño a la mayoría de las personas de su edad. Sin embargo, es el único camino posible para prosperar en la actividad más trascendente que el ser humano tiene en su vida, amar y ser amado. Impactado por la imagen, muchos no logran entender que no todo lo que se ve en televisión o el cine es verdadero. Mucho está manipulado a favor de conceptos equívocos o visiones de mundo anticristianas. ¿Cómo distinguir entre lo verdadero y lo falso si no hay lectura o análisis crítico? Urge una formación en valores donde los jóvenes aprendan a distinguir entre lo superficial y lo importante. De otro modo, languidecen en procura de conceptos que se convierten a la larga en voladores de luces irreales. La Biblia hace un llamado a que ocupemos nuestra mente de manera provechosa. Pablo insta a la renovación de la mente en Romanos 12:2. Eso implica no acomodarse a un mundo de imágenes solamente, sino en buscar entender, comprender y decidir conforme a racionalidad y no emoción. El mismo apóstol invita a ser renovados en la actitud de su mente, en Efesios 4:23. Eso significa ocuparse de lo importante, no de lo urgente. Lo urgente y lo importante. Hay cosas urgentes de las que hay que ocuparse, sin duda, pero la pregunta es, ¿todo lo urgente es importante? Muchas actividades que se realizan no son importantes, aunque puedan parecer urgentes en algún momento. Lo importante es aquello que trasciende, que tiene implicaciones permanentes e incluso eternas. Concentrarse en lo importante implica preguntarse sobre las implicaciones que una determinada decisión va a tener en la vida del que elige, a corto, mediano y largo plazo. Meditar en las consecuencias implica entender que todo lo que se hace trae un efecto. Es la ley de la siembra y la cosecha que dice en Gálatas 6:7. Todo lo que hacemos de un modo u otro producirá un efecto, ya sea negativo o positivo en nuestra vida. Por más que queramos evadirlo, no será posible hacerlo. Atender lo urgente, por otra parte, en muchas ocasiones implica olvidar la importancia que tiene para la vida humana las decisiones que tomamos a largo plazo. Puede ser urgente a corto plazo para un joven sacarse las ganas de besar o abrazar a una señorita, pero no necesariamente es importante, y si se lo piensa a largo plazo, puede ser más dañino que beneficioso. Si lo llevamos al plano de la aparentemente urgencia de tener relaciones sexuales premaritales, porque la cultura enseña que no es necesario esperar, entonces estamos ante un fenómeno alarmantemente complejo, que se actúa sin pensar ni medir lo que se hace. Es posible formar una personalidad responsable que se ocupa de las consecuencias de las acciones, pero también puede actuar por impulso y por cuestiones superficiales. En ese caso, no se podrá evitar una vida llena de altibajos, sinsabores, frustraciones y desilusiones. Es la paga de vivir en base a la vanidad de quienes creen que la vida es para pasarla bien y cuyo lema parece ser «comamos y bebamos, que mañana moriremos», en Isaías 22:13. El que quiera amar no puede vivir en base a lo urgente, sino fundado su conducta en lo importante. La amistad es amor, de Pedro Prado. La amistad es amor en serenos estados. Los amigos se hablan cuando están más callados. Si el silencio interrumpo, el amigo responde mi propio pensamiento, que también él esconde. Si él comienza, prosigo el curso de su idea. Ninguno de nosotros la formula ni la crea. Sentimos que hay un algo superior que nos guía y logra la unidad de nuestra compañía. Y nos vemos llevados a pensar con hondura y a lograr certidumbre en la vida insegura. Y sabemos que encima de nuestras apariencias se adivina un saber
más allá de las ciencias. Y por eso yo busco tener a mi lado el amigo que entiende cuánto sigo callado. Capítulo 10. La salida de la trampa. El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. De Leonard Cohen. Es difícil aceptar lo obvio, pero los seres humanos somos causa de nuestra propia tristeza, de las necesidades que padecemos, del dolor que nos ocasionamos, del fracaso o de los éxitos, de la alegría y la paz. Sin embargo, en vez de asumir dicha realidad, la mayoría prefiere culpar a un factor externo, como la suerte, las circunstancias, el gobierno, los amigos, la familia, el barrio e incluso a Dios. Cuando era niño me crié frente al mar. A menudo iba a ayudar a los pescadores que todos los días durante las tardes trabajaban en la tediosa labor de preparar las redes. Una por una las revisaban hasta en el más mínimo detalle para ver que no estuviese rota en ningún sector. Si alguna tenía un agujero demasiado grande, simplemente lo cosían. La finalidad de una red es atrapar peces. Cuando un pez cae en ella, es prácticamente imposible que salga, pues la red lo atrapa. Lo mismo sucede con los seres humanos. Hay muchas trampas. En este libro hemos revisado solo 9. Sin embargo, a diferencia de las redes construidas para atrapar peces, los seres humanos podemos salir de las trampas en las que nos hemos metido. En algunos casos es más fácil, en otras no tanto, pero siempre hay una salida. Siempre hay una salida. La diferencia entre personas que salen adelante y aquellos que se estancan en la trampa en la que han caído es la forma en que encaran su realidad. Siempre es posible salir. No hay camino que estén cerrados completamente. Mientras nos vamos desarrollando en la vida, nos encontraremos siempre con situaciones que parecen que no tienen solución. En más de alguna ocasión nos encontraremos frente a una circunstancia que será como estar frente a un túnel sin poder ver la luz de la salida. Las encrucijadas son parte de la existencia humana, momentos en los cuales no sabemos qué camino seguir. No obstante, una de las grandes lecciones que se van aprendiendo a medida que se avanza es que no todo es como parece, y a menudo la realidad es menos dramática de lo que se ve. Es probable que algún oscuro pasadizo nos parezca algo difícil de sortear, pero puede no ser más que una impresión equivocada de la realidad. Mirar con lentes oscuros no es observar bien. Todo incidente tiene más de una perspectiva. A veces es necesario alejarse un poco para poder mirar adecuadamente. Mirar la solución, no el problema. Muchos no logran salir porque se concentran en el problema y no en la solución. Mirar el problema es como querer evitar que un volcán haga erupción solo con mirarlo. Aún en las circunstancias más difíciles, es posible tener una actitud que permitan encontrar soluciones donde no se ven aparentemente ningunas. Una historia medieval cuenta de que un señor feudal acusó injustamente a un campesino de haber cometido un asesinato. En realidad, el que había realizado el delito era el mismo acusador que se confabuló con el juez para realizar la demanda. El pobre hombre fue llevado a juicio consciente de que no existían pruebas en contra de él, pero que había un complot para enviarlo a la horca sin ninguna opción. Sin embargo, a último momento, el juez, con el propósito de darle a todo el engaño a un matiz de justicia, le dijo al campesino: «Estamos conscientes de que eres un hombre devoto de Dios, así que vamos a dejar la decisión a la divinidad. Vamos a escribir en 2 papeles, en uno, inocente, y en otro, culpable. Tú elegirás, y será la mano de Dios la que decida». Lo que era evidente es que el juez había escrito en ambos papeles la palabra culpable. El acusado, sin conocer estos detalles, de todos modos, se daba cuenta que era una trampa y no tenía escapatoria. El juez extendió un platillo donde había puesto los 2 papeles doblados. El acusado respiró hondo y, antes que sus acusadores pudieran reaccionar,
tomó uno de aquellos papelillos y se lo metió a la boca y se lo tragó. El juez indignado le reprochó diciendo: ¿qué has hecho? ¿Cómo vamos a saber el veredicto ahora? Muy fácil, respondió el hombre. Vean el papel que queda y sabrán cuál es la decisión divina. Tomaron el papel que decía culpable y con evidente molestia lo liberaron, sabiendo que ellos mismos habían tramado todo y no podían dar vuelta atrás. Aún en situaciones extremas se pueden hallar soluciones. Los creadores de imposibilidades. Es interesante, pero hay personas que las frases que más repiten son: no se puede, es imposible, no se ha intentado antes, nadie podría hacerlo, siempre ha sido así. Son los creadores de imposibilidades. No son capaces de ver soluciones y constantemente ven el lado negativo de las situaciones que les toca experimentar. Para amar, no se puede ser una persona negativa. El amor exige creer y confiar. No se puede amar sin, de algún modo, arriesgarse a confiar en alguien del que no se sabe exactamente cómo va a reaccionar. Amar es como tirarse de un edificio de 10 pisos, sin saber exactamente qué vas a encontrar abajo, un colchón especial que retenga tu caída o la fría losa que esperará tu cuerpo. Amar es un riesgo. Sin embargo, eso no significa que no se deba tomar las precauciones adecuadas para minimizar las malas experiencias o resultados funestos para quienes deciden amar. Quien ama debe estar dispuesto a soñar, pero no con imposibles, sino con posibilidades. Debe estar en condiciones de creer que la persona que le retribuye su amor es lo que dice ser, ni más ni menos. Evidentemente, para poder dar este paso se necesita conocer previamente, pero no se puede conocer todo. Siempre hay un aura de misterio que solo se aclara en el trayecto. Caer en las trampas que hemos expuesto es un riesgo que aumenta en la medida que no se toman los resguardos adecuados para evitar el error de no hacer las cosas de manera juiciosa. Los jóvenes, especialmente, son más proclives a tomar decisiones basadas en impulsos, sin analizar adecuadamente los factores relacionados que le permitan elegir de manera correcta a la persona que les va a acompañar. La actitud se refiere a la posición que asumimos frente a una situación. Es, como dice el diccionario, una disposición de ánimo que me señala el rumbo que voy a seguir. Muchos tardan toda la vida para darse cuenta que la actitud es la que define lo que será su vida. Si no encuentro a alguien que me ame, puedo asumir una actitud derrotista y decir: nadie me va a querer nunca. No soy suficientemente atractivo o atractiva. No hay nada que pueda hacer. Me voy a quedar solo. Sola. Lo mejor será que me aísle porque nadie se va a interesar en mí, etc. De esa reacción, muchos son expertos. Lo más extraño de esta actitud derrotista es que resulta contagiosa. Sin embargo, se puede asumir otra postura y decir: no tengo por qué sentirme derrotado, despreciado o culpable. Seguiré esperando y si llega, llega. O haré todo lo que esté de mi parte para lograr encontrar el amor de mi vida. Pero no me voy a amargar, ni a vivir con ansiedad, ni a regalarme. Voy a actuar, pero sin desesperación. No es lo que sucede lo que hace la diferencia entre una persona y otra, sino la actitud con la que se encara la realidad. Siegfried Horn fue un arqueólogo y pensador muy respetado. Nació en Alemania y mientras estaba en Asia, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue confinado a un campamento de concentración primero en Sumatra y luego en la India. Exclusivamente por su condición germana y por ser considerado un riesgo solo por su nacionalidad. Fue prisionero de guerra durante 6 años. Podría haberse amargado o convertido en una persona resentida por la injusticia que vivía. Sin embargo, en el tiempo en que estuvo prisionero, estudió lenguas antiguas y arqueología. Se organizó con otros intelectuales que, como él, estaban prisioneros para compartir sus conocimientos. Al terminar la guerra, volvió a Estados Unidos, de donde había salido, y obtuvo un posgrado. Como alguien dijo, algunos ven solo barreras y lodo, y otros cielo y estrellas. La actitud marca la diferencia entre una persona y otra.
Las circunstancias no deberían determinar lo que hacemos. Los seres humanos tenemos que elegir qué hacer, aun cuando lo que nos rodee no sea lo más agradable. El éxito o el fracaso está condicionado por la actitud que se asume. Si un pesimista ve a David frente a Goliat, va a decir: es tan pequeño que no va a poder arrancar. Un optimista diría: Goliat es tan grande que David no puede errar. La única diferencia es la actitud. Una amiga que no es una reina de belleza, pero que está casada con un hombre que la ama y la respeta, solía decir: no seré bella, pero soy inteligente y simpática. Y de verdad lo es. Su personalidad es tan atractiva que nunca le faltaron pretendientes. Hay jóvenes varones y mujeres que no entienden que el atractivo no pasa por la belleza física, sino por la actitud frente a la vida. Viktor Frankl, el extraordinario neurólogo y psiquiatra austriaco, solía decir: la última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancia. Él conocía muy bien lo que decía. Fue el único sobreviviente de su familia de los campos de concentración nazi. La verdad es la salida. Friedrich Nietzsche escribió: la mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. Lamentablemente tenía toda la razón. El ejercicio más común en el que muchos caen es el autoengaño. Prefieren creer sus mentiras antes de encarar la verdad. No se puede construir una vida libre de trampas si no se encara la realidad con la verdad simple y llana. Si algo no es lo que debería ser, no hay que inventar excusas o mentiras para esconder lo evidente. Tarde o temprano por este camino se llega a perder el rumbo adecuado. Octavio Paz, el poeta, ensayista y diplomático mexicano, escribió: nuestras mentiras reflejan simultáneamente nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos ser. En realidad, cuando nos mentimos, no solo nos engañamos, también levantamos una trampa de la cual es cada vez más difícil salir, porque una mentira lleva a la otra. La única salida siempre es la verdad. La pasividad no es una salida. Un viejo dicho de las abuelas dice: a Dios orando y con el mazo dando. En otras palabras, ora, pero no te quedes en la contemplación. Haz tu parte, lo que a ti te corresponde. Una historia cuenta de una mula que accidentalmente se cayó en un pozo. El granjero intentó sacarla, pero le fue imposible, así que consideró que lo mejor para el animal era enterrarlo para que no sufriera. Buscó un tractor, trajo tierra y comenzó a tirarla al pozo. Sin embargo, la mula, en vez de aceptar su condición de manera pasiva, cada vez que recibía un palazo de polvo sobre el lomo, se sacudía y ésta caía bajo sus patas. Poco a poco, la pisoneaba y ascendía un poco. Cuando el granjero se dio cuenta, sonrió al ver la actitud de su mula y comenzó a tirar tierra con más cuidado, sabiendo que era solo cosa de llenar lo suficiente el pozo como para que el animal saliera. Algunos, ante los problemas o la falta de cariño, optan por quedarse quietos recibiendo sobre las espaldas aquello que finalmente los va a hundir. La decisión es nuestra y de nadie más. La maravilla de un Dios que da la salida. El apóstol Pablo escribió: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden confiar ustedes en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. En 1 Corintios 10:13. Es un texto hermoso, una bella promesa que Dios bajo ninguna circunstancia nos dejará solos. Todos los seres humanos se enfrentan a situaciones difíciles. Cada persona que existe en algún momento debe plantearse sobre el amor y la compañía de la vida. Confiar en un Dios que no nos deja solos es finalmente la mejor decisión, pues nos permite ver la realidad con optimismo. El milagro del amor, de Luis Alberto del Pozo. Cuando el amor se va, las espinas se adueñan del jardín, y se come pan de dolores, y desaparece el reposado sueño, y se seca el manantial de las ternuras y las caricias.
La única salvación es el milagro del amor. El amor redime al amor. El amor vuelve el desierto en estanques de aguas y logra que las palomas vuelvan al vergel, que las rosas ahoguen a las espinas, que los esposos se vuelvan a querer, con el querer inocente de los enamorados. La tierra seca de un amor que se fue puede volver a florecer como huerto de riego, pero hay que buscar al jardinero para que deshierve todo y le quite al desencanto su raíz honda y ponga delicadamente en la tierra removida nuevos crisantemos que florecerán con fuerza, venciendo las inclemencias del tiempo y las aguas. Solo el amor, del autor de la vida y del amor, logra el verdadero milagro del amor. Conclusión. Amar es lo contrario de utilizar. Juan Pablo II. Cuando decidí escribir este libro, tenía una idea vaga de lo que quería decir. Venían a mi mente una serie de situaciones vividas en el aconsejamiento a jóvenes que de una manera u otra habían perdido la alegría del amor y estaban sumidos en la tristeza o la depresión por haber querido experimentar algo y haber terminado mal. Su dolor era el eco que me impulsaba a escribir estas líneas. Estaba en el aeropuerto internacional esperando que pasaran las horas para continuar mi viaje. Dos señoritas se sentaron en el asiento de atrás en la sala de espera. Discutían acerca de la situación de una de ellas que salía de una relación amorosa conflictiva. La siguiente frase de una de ellas me hizo escuchar la conversación. Ya sé que eso no se hace, pero hay veces que es inevitable. Dijo, caíste en una trampa y tú misma te lo hiciste. Ahí está, me dije. Eso es, y me dio la clave para diseñar este libro. Toda persona normal quiere amar. Sin embargo, algunos se hacen trampas a sí mismos, muchas veces inconscientemente o sin saber con exactitud que se están poniendo en una situación conflictiva. El amor es precioso, pero hay que tener cuidado de las decisiones que tomamos, porque podrían llevarnos por situaciones apremiantes de las cuales nos cueste salir. Amar es lo más hermoso que existe. No lo echemos a perder tomando malas decisiones, para así gozar de su belleza plena. El amor no se mendiga. En esta frase está expresada la síntesis de este libro. Amar puede ser la experiencia más gratificante de la vida humana. Sin embargo, hay que tomar buenas decisiones y procurar actuar de tal modo que no tengamos que arrepentirnos por lo que hemos elegido. Que Dios nos dé la sabiduría que todos necesitamos para vivir este maravilloso don del amor de una manera que sea realmente enriquecedora para nuestras vidas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hemos finalizado el libro El amor no se mendiga, del autor Miguel Ángel Núñez. Ha sido un gusto para mí poder compartir con todos ustedes este valioso libro. Espero, igual que el autor, que Dios nos dé la sabiduría para poder disfrutar de este maravilloso don del amor. Espero que te encuentres muy bien. Si te ha gustado, dale like, compártelo con todos tus seres queridos, amigos y familiares. Es una herramienta muy útil para tu vida diaria. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima aquí en Hablar y Hablar.